tardes, señoras y señores. Siendo las 15:16 del miércoles 25 de febrero del 2026, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos Iván Guerrero López y Walter Cotina Millano, para continuar con el juicio oral seguida contra los señores Daniel Peirano Sánchez, como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, Raúl Linares Anoja y señora Alejandra Mercurio Rivadossi, como presuntos coautores de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, Carlos Manuel Sáenz Loaiza, como presunto cómplice primario de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, ilícitos previstos en los artículos 395, 397 y 398 del Código Penal respectivamente, todos en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Siendo el que habla el director de debate, voy a dar uso de la palabra para la correspondiente acreditación. Por favor, por el Ministerio Público. Buenas tardes, señor presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, señores jueces supremos, señor procurador, señores abogados y todos los presentes. Por el Ministerio Público, Eduardo Atencio Ramos, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con demás datos señalados en actas anteriores. Por la Procuraduría. Señor presidente, señor juez supremo, y con todas las partes procesales presentes, por la Procuraduría, la abogada Belén Rosario Pérez Vega, con registro CAL 54172 y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Por la defensa, el señor Peirano, por favor. Muy buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos. María Elena Escudero Torres, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4202 y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Doctora, por la defensa del señor Linares. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes con todos y cada una de las personas que se encuentran en este momento conectados a esta audiencia. Hugo Alejandro Rivas Espinosa, registro del Colegio de Abogados número 31246, y demás datos que corren en autos. El señor presidente, quería pedir la excusa correspondiente porque hoy no podré usar la cinta debido a que la he dejado olvidada en una maleta que no está en mi oficina. Le pido una excusa, por favor. Bien, porque está dispensado, ¿ya? La defensa de la señora Mercurio, por favor. Señor presidente, buenas tardes con todas las partes presentes. La abogada Marta Liliana Choque Guamaní, con datos ya brindados en sesiones anteriores, ejerciendo la defensa de la señora Alejandra Mercurio. Muchas gracias. Bien, porque la defensa del señor Sáenz. Señores, buenas tardes. Carlos Manuel Sáenz Loaiza, con registro CAL 14303. Gracias. Bien, porque cada uno de los señores procesados, el señor Peirano. Muy buenas tardes, señor magistrado supremo, señor fiscal y demás personas que participan en esta audiencia. Mi nombre es Daniel Adriano Peirano Sánchez, con DNI 2551-2005. Gracias. Bien, porque el señor Linares. Buenas tardes, señor presidente, magistrados y demás partes presentes en la tarde de hoy. Les habla Raúl Linares Anoja, con todos los datos ya consignados. Muchas gracias. Bien, porque la señora Mercurio, por favor. Sí, buenas tardes, señores jueces supremos y a todos los presentes. Mi nombre es Alejandra Graciela Mercurio Rivadossi. Gracias. Bien, porque el señor Sáenz. Señores, buenas tardes. Carlos Manuel Sáenz Loaiza, con DNI 07098964. Gracias. Habiendo concurrido los sujetos procesales de conformidad con lo previsto en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se tiene por bien instalada la presente audiencia. Corresponde continuar con la organización de la prueba documental 16, ofrecida por la defensa técnica del señor Linares. Se va a conceder el uso de la palabra al señor abogado Rivas, siempre teniendo en cuenta el artículo 384, inciso 2 y 4 del Código Procesal Penal, 2 si es extenso, lo puntual, y 4, un breve comentario respecto a eso. Vamos a continuar. Este tiene 11 folios, señor Rivas, por favor, ¿ya? La precisión del caso. Tendré presente la recomendación. Esta audiencia, por favor, ayúdenos. Sí, señor. Gracias, señor presidente. Bueno, este es un documento que se denomina Acta de Ejecución de la Medida de Procedimiento Especial número 35-2014,
JPTP-CSJCM-ML, deslacrado, verificación, incautación y entrega de mercaderías. Ese es el nombre de este documento. Vamos a resaltar las primeras partes, en el sentido de que se indica ahí, se puede dar lectura, en el almacén de Talma, servicios aeroportuarios, ubicado en la avenida Elmer Fosek, número 2879 Callao. Vamos a resaltar la hora y la fecha, siendo las 8:45 del día 27 de febrero del 2014. Ahí describe la fiscal Luz Jacqueline Zapata Palomino, fiscal adjunta de la 7ª Fiscalía Provincial Penal del Callao, a fin de proceder a la ejecución de la medida de procedimiento especial número 35/2014, de fecha 21 de febrero de 2014, ordenada por el doctor David Milla Cotos, juez penal de turno permanente del Callao, que declara procedente la medida limitativa de derecho incautación solicitada por el Ministerio Público en la investigación número 27-2014, investigación seguida contra Ricardo Rodolfo Rodríguez Silva, representante de la empresa Mining y Energy Solutions SAC y otros, por el delito de lavado de activos en agravio del Estado, encontrándose presente en esta diligencia. Vamos a resaltar solamente la primera persona que está acá, dice doctora Amelia Julia Príncipe Trujillo, procuradora pública especializada en delito de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio. Y bueno, después hay una descripción de varias personas que participaron en esa diligencia. Si podemos avanzar, señorita secretaria, hasta el folio 109, continuamos, 110, 111, 112, son descripciones de los bultos que fueron en materia de la incautación, pero que no, para el efecto del objeto probatorio, no son relevantes. Queremos llegar al punto, hasta la página, un momentito, 116, 116, sí, el último, o no, 3 párrafos antes del final, hay una parte en que se dice, dándose por concluida la presente diligencia, en este estado se le pregunta a los presentes si desean consignar algo en la presente diligencia con respecto a esta diligencia, ¿no? Se hace una precisión y se pide. Y en ese contexto pasamos a la siguiente página. Ahí dice, en este estado, la señorita Rita Roxana Cornejos Landa, representante de Talma, dice, manifiesta que cumplió con entregar materia de la presente a mérito de la resolución judicial. Asimismo, manifiesta le ha sido notificada la resolución coactiva número 023 0072 60 93 68, en la que le comunican que se ha trabado la medida cautelar previa de embargo en forma de retención por la suma de 4, ahí debería decir 4 millones, pero dice solamente 4.200.858 nuevos soles. Resolución emitida por la SUNAT, cuyo deudor tributario es Mining Energy Solutions SAC. En dicho sentido se indica la imposibilidad de incumplimiento de dicha medida de embargo. Asimismo, queremos resaltar lo que viene a continuación. En este estado, el señor Paul Jesús Simón Burga, registro número 54527,
abogado del investigado, señor Ricardo Rodolfo Rodríguez Silva, gerente general de la empresa Mining y Energy Solutions SAC, deja constancia que la ejecución de la medida limitativa ha recaído sobre el bien materia de la presente de propiedad de la empresa Aran Asset Management NB. De ahí continuamos, la siguiente hoja, en la 118, vemos las firmas de todos los intervinientes en aquella diligencia: Luz Zapata, fiscal adjunto; Luis Guillén, es un policía, coronel PNP; Julia Príncipe Trujillo, Rita Cornejo Lanao, Ricardo Zapata, dice ahí, Liliana Mesa y otras firmas más que se pueden verificar. No aparece en ninguna de ellas la firma de mi patrocinado, ¿no? Este documento que ha sido ofrecido como parte de evidenciar la conducta que se realizó respecto al bien de propiedad de Aran. Es decir, a pesar del conocimiento que eran los bienes de propiedad de Aran, se ejecutó como si fuera de mining y se dejó constancia de eso por el abogado y es más, ahí también se da cuenta que sobre este mismo bien, la SUNAT había trabado una medida cautelar de embargo en forma de retención hasta por más de 4 millones contra esos bienes, contra su deudor tributario, que era Mining Energy Solutions. Lo que queremos evidenciar es el comportamiento del SUNAT y de las autoridades fiscales y judiciales desde el inicio del proceso en relación a los bienes de propiedad de Aran Asset Management. Gracias. ¿Por qué? Señor fiscal. Sí, señor, pues este documento consideramos que no es pertinente para el hecho objeto de votación y debate. No se va a establecer en este juicio el origen ilícito o no de la mercadería. Y luego lo que reclama la empresa Aran Asset Management al legalmente pasado a ser propiedad o transferida en titularidad a favor del Estado peruano representado por el PRONAC. La Procuraduría. Ninguna, señor magistrado. La defensa del señor Peirano. Señor, pues el documento refleja de que efectivamente la persona a quien se le incauta el oro es una persona diferente a Aran Asset Management. Por lo tanto, dicho documento también, debo insistir, no está relacionada a la imputación a mi patrocinado. Gracias. No tiene por qué. La defensa de la señora Mercurio. Sí, gracias, doctor. Con este medio de prueba resulta pertinente para desacreditar el contexto que ha pretendido señalar el Ministerio Público durante todo el juicio respecto de que se incauta el mineral porque proviene de minería ilegal. Parte de la tesis es a señalar que se incautan las barras de oro porque se confunde la propiedad con el exportador que era Mining Energy Solution. Y en el texto que ha resaltado el doctor Hugo Rivas, a folio 117, justamente se da cuenta porque el documento es del 27 de febrero del año 2014, donde la propia SUNAT embarga esas barras de oro señalando la deuda tributaria de Mining Energy Solution. No se incauta por un tema de alguna evidencia de minería ilegal. Gracias, doctor. Sí, porque el señor Sáenz. Ningún comentario, señor. Pasamos a la prueba documental 17, señor Rivas. Esta se repite con la prueba 11, la señora Mercurio Rivadosi. Prueba 17, especialista de audiencia, por favor. Sí, tiene 14 folios. Igual, doctor Rivas, por favor, puntual. Ok, doctor. Gracias.
Esta prueba se trata de un escrito presentado por la empresa Aran Asset Management, presentado ante el juzgado penal del Callao, ¿no? Con fecha 7 de marzo del 2014, en el procedimiento especial número 035-2014, mediante la cual la empresa Aran Asset Management solicita al octavo juzgado penal del Callao, como puede verse ahí, solicita levantar la medida de incautación de las 18 barras de oro con un peso de 50,251 kilogramos. El petitorio, concretamente de este escrito, se centra en lo señalado en el artículo 4 de la ley 27.374, la ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos, y asimismo en la doctrina legal vinculante establecida por la Corte Suprema en el segundo párrafo del fundamento 15, del fundamento 17 y fundamento 18 del acuerdo plenario 5-2010/CJ-116. ¿Qué se plantea acá? Se presentó este escrito en condición de tercero de buena fe, ¿no? Afectado por la medida de incautación ordenada por este mismo juzgado, ¿no? Y se pasó a describir en el punto 1, por ejemplo, se indicó que el juez, en este caso, había ordenado la medida de incautación, no había valorado convenientemente que Aran era la exclusiva propietaria de las barras de oro incautadas. En esta primera parte se hizo una descripción de quién era la empresa Aran Asset Management y cómo en el marco de su core de negocio, entre una de las actividades estaba la importación, exportación de materias primas, minerales y metales, entre otros, conforme se ve del literal A del punto 1. Asimismo, en el punto B se hizo una descripción de que Aran Asset Management había decidido invertir en el Perú buscando proveedores debidamente autorizados por el Ministerio de Energía y Minas en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro REDCO, y en esa búsqueda o due diligence hecho por Aran Asset Management, se había seleccionado la empresa peruana Mining Energy Solution, que registraba el número de REDCO 00135 y por tanto se encontraba autorizada por el Ministerio de Energía y Minas para comercializar oro, ¿no? Eso se describió así en el punto B. En el punto C se describió que ese es un contrato. En el punto D se describió que las características de este contrato y cuánto era el suministro mensual a la cual se habían acordado las partes. En el punto E se estableció la trazabilidad para las entregas, haciendo referencia a que esto se haría a través de empresas blindadas como Hermes, Transporte Blindados, y además se debería juntar la factura comercial, análisis original de laboratorio, guía de remisión, certificado de origen y todas las demás permisos y documentos requeridos por la aduana de la República del Perú, ¿no? Y asimismo se estableció que la forma de pagos era a través de la entrega de SWIFT, vía correo electrónico, porque se trataba de operaciones entre una empresa extranjera y una empresa nacional, se hacía a través del sistema SWIFT. Así se describió todo, se hizo una explicación de ello, y luego en el punto 1 se explicó la titularidad, ¿no? Cómo es, por qué Aran describía, señalaba que era la titular de este mineral, describiendo luego en este mismo párrafo que había un contrato de suministro, estaban los certificados de análisis de porcentaje de oro, la factura comercial 0066, simplemente las estoy nombrando para no tener que leer la totalidad de la misma, las guías de remisión remitente, en la siguiente hoja, por favor, 0011, 0012, 0013, que acreditaban la trazabilidad del transporte hecho a través de la empresa de servicios blindados Prosegur,
la guía de transporte de valores de la empresa Prosegur, el pase aéreo emitido por LAN, la Carta Aérea Nacional, la guía aérea Airway Bill 145-42-58-90-72, la carta que nos había remitido el agente aduanal, que es la agencia afianzada de aduanas JKM, donde nos había acompañado copias fedateadas del Airway Bill, del ticket de balanza, del warehouse receipt, de la factura comercial, ¿no? Y asimismo, y aquí ese es un punto bien importante, después de ello, se destacaba, se le informaba al juez que esta mercadería, en el contexto de la exportación, incluso había recibido levante por parte del funcionario de Intendencia de Aduana, ahí está, Nicolás Quintanilla Ramírez, estaba el número del registro, quien había verificado el aforo y había otorgado el levante correspondiente a la DUA 235-2013-40, ¿no? Más detalles. Y además le hacíamos una explicación al señor juez, se trataba de una materia específica aduanera. ¿Cuál era la condición del levante, no? El levante otorgado por el funcionario aduanero, indicábamos, conforme al artículo 2 de la Ley General de Aduanas, acreditaba de manera indubitable la entrega o tradición y, por tanto, el perfeccionamiento de la transferencia de propiedad a favor de Aran, el mismo que había quedado perfeccionado el 6 de diciembre del 2013, es decir, con anterioridad a la primigenia medida de inmovilización de 18 barras de oro que había dispuesto SUNAT. Así le explicamos, acompañamos ahí un destaque de una resolución del Tribunal Fiscal respecto a las características del levante, y a eso se juntó como anexo 15. Además, se acompañó el certificado emitido por el transportista internacional, la empresa Transvalium en sí, la copia de las 5 notas suite, y bueno, se hizo toda una explicación también jurídica de por qué Aran era el propietario. La siguiente hoja incluso se acompañó también el diagrama de compra y posesión y titularidad. Es decir, desde el primer documento que presentó Aran, adjuntó un diagrama de acreditación de proceso de compra, posesión y titularidad de la adquisición del mineral, ¿no? Asimismo, en las siguientes hojas, por favor, explicamos en el 1.2 un aspecto bien importante. Ahí, el 1.2. Aran Asset Management ni su representante forman parte de la investigación de lavado de activos proveniente de minería ilegal a cargo de la 7ª Fiscalía Provincial de Penal. Nosotros le indicábamos que Aran no era imputado en este delito, en esta investigación, sin embargo, se había afectado bienes de su propiedad. Y ahí se explicaba detalladamente en el 1.2, la siguiente hoja, por favor, resaltábamos 2 puntos importantes que ya lo habíamos indicado, que es el Acuerdo Plenario 5-2010 sobre incautación, pero asimismo también en aquella oportunidad se destacó la sentencia del Tribunal Constitucional 2989-2012, que explicaba cómo debería entenderse un supuesto de devolución de un bien que había sido indebidamente afectado, ¿no? Y se debería entender no como un entorpecimiento del proceso, sino más bien como un saneamiento del mismo. Eso se le explicó al juez en ese sentido. En la siguiente hoja, por favor, el 1.3, se resaltó el origen presuntamente ilegal del oro suministrado por la empresa Mining Energy Solution Aran, estaba vinculado a mineros en proceso de formalización, eso se explicó en el 1.3. Es más, en la siguiente hoja hay un cuadro, en el punto C, hay un cuadro de cada uno de los proveedores, no de Aran, sino de Mining, y se identificaba que cada uno contaba con un registro de declaración de compromiso, que era el único requisito que se exigía en aquel entonces, año 2013, para los mineros en proceso de formalización, ¿no? Seguimos, después en el punto 2, se hizo una precisión sobre que no existía base legal para amparar una medida de incautación como la dispuesta. Y bueno, al final, si seguimos por favor, hacia la página número 132, va a ver ustedes
que se acompañó en aquella oportunidad un total de 23 documentos sustentatorios de la titularidad ARA. La finalidad de este documento, ¿por qué ha sido ofertado por nuestra parte? En primer lugar, porque en la tesis del Ministerio Público, en la parte de lo que ellos llaman un contexto general o contexto, señalan que el mineral de Arán era de origen ilegal y por lo tanto eso habría generado que Arán tendría que haber buscado atajos o ayudas para lograr la recuperación. En primer lugar, queremos acreditar que desde el primer momento Arán acudió al procedimiento regular, es decir, a través de la presentación de recursos, pidiendo la devolución y acreditando de manera indubitable y documentariamente que era el propietario, que el mineral no tenía una vinculación con origen ilícito, que no estaba incorporada en la investigación y además acompañando todo el sustento probatorio, ¿no? Y de manera principal que se planteaba lo que la norma solicitaba para el periodo de la evolución, lo que acredita patrones de Raúl Linares de actuación conforme a lo regular o a lo establecido en la norma. Gracias. Bien, señor fiscal. Gracias, señor magistrado. En el presente caso, al igual que en el documento anterior, consideramos que este documento no es pertinente para el hecho objeto de acusación y debate respecto de este proceso, toda vez que acá se está debatiendo delitos de cohecho pasivo propio específico y cohecho activo genérico. Con relación, en este juicio no se debe establecer, señor juez, la propiedad del oro y el origen de este. La propiedad ya está dispuesta en otro proceso de extinción de dominio y se ha dispuesto la titularidad a favor del Estado. La Procuraduría, Señor magistrado. la defensa del señor Peirano. Sí, doctor, el documento revela de que se cumplieron con ciertos requisitos para poder solicitar el levante del oro, que es materia también de este proceso, precisamente. Eso es todo, gracias. Defensa de la señora Mercurio, su tiempo. Sí, doctor. A la defensa de la señora Mercurio le interesa resaltar lo detallado en la página 128 del cuaderno de pruebas en el punto C. ¿Por qué? Porque guarda relación con uno de los elementos de prueba que ha presentado Fiscalía, que es la sentencia de extinción de dominio, donde se da cuenta de que Aram no habría realizado ciertas diligencias o no había presentado ciertos documentos. Y con esto probamos que desde el año 2014, que es el primer documento que se presenta después de la diligencia anterior de incautación, se apersona al Poder Judicial para ejercer su derecho. Señala, dice, en ese contexto y habiendo tomado conocimiento de una supuesta ilegalidad del material aurífero suministrado a nuestra empresa de mutuo propio, efectuamos una serie de diligencias a fin de contrastar dicha información. En primer lugar, solicitamos a la empresa Mining and Energy Solutions, SAC, nos brinde la información detallada sobre sus proveedores, información que también fue entregada por dicha empresa ante la SUNAT en el marco del proceso de fiscalización que le había iniciado dicho ente recaudador, por su deuda, no por un tema de minería legal. Y el cuadro que se señala acá es importante porque se señala de todos los proveedores, los mineros, que se cuestiona después en extinción de dominio, que presentan su registro de declaración de compromiso y que todos están vinculados al asiento minero de la concesión minera Ana María número 4. Todos. Choquehuanca Barrientos Selver, Víctor Mamani Lucas, Aquino Cari Crispín, Sumata Arpi Daniel Dionisio, Muyisaca Alarcón Rolando Mateo, Pinedo Mendoza Juan, Quispe Aquino Darío, Apaza Calcina Antonio, Flores Condori Hipólito. Luego señala, de otra parte acudimos al Ministerio de Energía y Minas de Perú a fin de efectuar consultas respecto al origen del material aurífero suministrado a nuestra empresa, obteniendo como respuesta el informe 029-2014 MEF DGFM, suscrito por el doctor Manuel Pando, director general de formalización minera, en el cual se nos informó que todas las personas indicadas por Mining and Energy Solutions como sus proveedores al 6 de diciembre del año 2013 se encontraban vigentes y acreditados
como sujetos de formalización, siendo ello, como puede explicarse, una presunción de ilegalidad de material aurífero si la propia autoridad en materia de minería del Perú señala que todos los proveedores que registran liquidación o detracciones de compra de Mining and Energy Solutions son sujetos en proceso de formalización y por lo tanto habilitados por el gobierno del Perú para desarrollar actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales en el marco del proceso de formalización de la minería artesanal, en la cual, como ya se ha señalado Lina Cerrías, recién concluiría el 19 de abril del año 2014. Y también, por último, resaltar en el folio 132. En un minuto, doctor, ¿eh? Le he dicho al especialista audiencia que ponga el documento, ¿ya? Allá. Ya. El punto anterior que lo había dicho está en el 128. Ya, lo que ahorita quiere oralizar, ¿cuál es? Allá, ok. En el 132 están los anexos. Traducción oficial del registro de mercantil de sociedad Aram Asset Management. ¿Por qué es importante? Porque desde la fecha de este documento, 7 de marzo de 2014, se tenía conocimiento que Aram NB, el cuestionamiento que después, mucho tiempo después, la sala dice, no te voy a devolver a pesar de que tienes la resolución, porque no tengo certeza de que si eres sociedad de responsabilidad limitada. Concretarnos al documento. Ya. Acreditar que con estos anexos se presentaba la traducción de sociedad Aram Asset Management y todos estos anexos del 1 al 23 son los que acreditan la titularidad y legalidad del oro y están relacionados a contradecir ese contexto que ha pretendido probar el Ministerio Público en este juicio. Gracias, doctor. No tiene por qué, señor Sáenz. Sí, doctor, solamente tener en cuenta la fecha del escrito presentado por Aram, 8 de marzo de 2014, a la Fiscalía, al juzgado solicitando el levantamiento, y además la firma del abogado que patrocina a la empresa Aram, Luis Valdivia Vargas. Para ver la firma del abogado, ya les he dicho ya que hay que seguir la secuencia de lo que los señores saben. ¿Señor? Sí, siga, señor. No, estoy hablando con mi equipo. Siga. Ah, ya. Entonces, lo que se evidencia, ya tenía un abogado que patrocinaba a esta empresa desde esa época, el año 2014. Gracias. No tiene por qué. Pasamos al documento 18, ¿ya? Por favor, atentos a las intervenciones de cada uno de los señores abogados para que si quieren hacer mención a algún contenido del documento, veamos el documento, por favor, ¿ya? Señor. Ya, 18. 3 folios. Doctor Rivas. Gracias, doctor. A ver, este documento es una disposición emitida por el Ministerio Público de fecha 23 de mayo del año 2014. Queremos resaltar la primera parte, el primer párrafo que dice, por recibido el escrito presentado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, agréguese a sus antecedentes y estando a lo que solicita, y luego ahí hay una descripción de los considerandos que en buena cuenta lo que solicitaba era la remisión de este expediente a la Fiscalía Superior. Vayamos a la siguiente página, por favor, a la parte correspondiente, a la página 135. 135, que es la siguiente, en la parte de decisión fiscal, dice, ¿no? Dice, por las consideraciones expuestas, este Ministerio Público resuelve informar a la Fiscalía Nacional Coordinadora de las Fiscalías Supraprovinciales Especializadas en lavado de activos y pérdida de dominio sobre la presente investigación, ajustándose las copias pertinentes, notificándose, ¿no? En buena cuenta, es ante el pedido, este documento acredita que ante el pedido de la Procuraduría, el expediente fue derivado o fue remitido un informe a la Fiscalía Nacional Coordinadora de Fiscalías de Lavado de Activos sobre esta presente investigación, ¿no? Lo que generó que posteriormente que se envíe, ¿no? Queremos acreditar aquí es que desde un inicio hubo una intencionalidad de parte de la Procuraduría de determinar este
caso como complejo y derivarlo a las instancias de supraprovinciales de lavado de activos. Eso. Señor fiscal. Sí, señor, pues este documento acredita efectivamente el trámite interno que realiza el Ministerio Público para poder elevar una carpeta que considera debe ser conocida por las fiscalías supraprovinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Se acredita el trámite interno. La Procuraduría. En el mismo sentido, el Ministerio Público, señor fiscal. La defensa del señor Peirano. Sin comentarios, muchas gracias. La defensa de la señora Mercurio. Sí, gracias, doctor. Para esta defensa, el aporte de este documento guarda relación con la tesis del contexto del lawfare que se ejerció contra Aram Asset Management, toda vez que en este documento se da cuenta que la Procuraduría, otra entidad del Estado, solicita que se remita este caso a una fiscalía especializada en base a la resolución de la Fiscalía de la Nación 1416-2014 MPFN, que establecía que casos solamente con casos complejos, con determinadas características, tenía que pasar. Los que no cumplían este caso en particular, y además también se menciona la ley 27.379, y esto guardaba relación con el plazo de incautación que se vencía a los 90 días. Por eso es que resalto este documento fecha del 23 de mayo del año 2014. Gracias, doctor. Sí, porque el señor Sáenz. Sin comentarios, señor. Bien, pasamos al siguiente documento, sería el 18, tiene 3 folios, especialista audiencia. 19. Sí. Señor presidente, este es un documento que se emite como correspondiente al documento anterior, tiene una relación con ello. Este es un dictamen emitido por la Fiscalía Superior Nacional, coordinadora de las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, de fecha 24 de junio del año 2014, es decir, un mes después de haber sido emitido la disposición para emitir un informe a la Fiscalía Coordinadora. En este documento, en la primera parte, se puede ver, después del punto de dado cuenta, dice el informe emitido por la 7ª Fiscalía Provincial Penal del Callao, de fecha 26 de mayo del 2014, relacionado a la investigación preliminar 27-2014, mediante la cual dispone remitir a esta Fiscalía Superior Coordinadora de lavado de activos la presente investigación seguida contra Ricardo Rodolfo Rodríguez Silva, en su calidad de gerente general de empresa Mining, Victorio Mamani Lucas, Elber Choquehuanca, Crispín Aquino Cari, Daniel Donizo Sumata Arpi, Rolando Mateo Muyizaca, Juan Humberto Pineo Mendoza, Darío Quispe Aquino, Antonio Apaza Calcina e Hipólito, bueno, no describen quién más, ¿no? Por los presuntos delitos de lavado de activos, proveniente de minería ilegal en agravio del Estado, a fin de que asuman la competencia material de la presente investigación. De ahí vienen los considerandos, que es una descripción de los hechos fácticos, y finalmente la parte análisis, después hay una precisión, el punto 2 de la creación y competencia de las fiscalías de lavado de activos, ¿no? Las normas, en realidad no hay mayor versión, y en la siguiente hoja, 138, hay un escueto análisis de la presente remisión, ¿no? Se indica de manera bastante genérica que el caso reviste gravedad, toda vez que el dinero, bienes, efectos y ganancias involucrados provienen de la minería ilegal, que además de dañar seriamente el ecosistema, la vida y la salud de las personas, desestabilizan el orden socioeconómico, por lo que la lucha del Estado contra estas actividades ilícitas debe abordarse en forma integral, tanto por un plano de prevención como de represión, ¿no? Es más declarativo que de precisión. El 3.2, asimismo, dice que los hechos revisten complejidad, pues se requiere la actuación de cantidad significativa de actos de investigación, no precisa cuáles, dice el levantamiento de reserva secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de los investigados y personas jurídicas, así también pericias, tampoco precisa exactamente cuál. Evaluar técnicamente la documentación que tenía mérito a la medida limitativa de derechos,
así como la revisión de gestión de las personas jurídicas involucradas, solamente había una, indagación en entorno familiar, entre otros, ¿no? En base a estos supuestos, resuelve asumir la competencia, ¿no? Y esto está firmado por el doctor Marco Guzmán Vaca, que en aquel entonces era el fiscal superior coordinador de las fiscalías de lavado de activos, ¿no? Con esto evidenciamos de que el caso fue retirado del Callao y fue derivado a las fiscalías supraprovinciales de lavado de activos. Como podemos ver, tampoco Arán hasta ese momento había sido incorporada a la investigación, pero se estaba disponiendo la referente remisión de este caso a las fiscalías supraprovinciales. Gracias. Dice el documento 19, doctor Rivas. Sí, doctor, del documento 10. Sí. Señor fiscal, perdón. Gracias, señor presidente. En este caso se trata efectivamente de una disposición superior por la cual asume competencia y asigna la investigación. Desde el punto de vista de acreditar la existencia de un proceso por lavado de activos que decante en el expediente 14/10/2015, consideramos que es sobreabundante. La Procuraduría, Ninguno, señor magistrado. la defensa del señor Peirano, Sin comentarios, señor, gracias. la defensa de la señora Mercurio. En el mismo sentido que argumentó el doctor Rivas, gracias. No tiene por qué. El señor Sáenz. Comentario, señor. Pasamos al documento 20. Este tiene 7 folios, ¿no? Denuncia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Sí. Es el Estado de ayudarnos. Este es un documento por el cual la empresa Arán Asset Management, con fecha 13 de mayo del 2014, es decir, 2 meses después de lo que había ocurrido con la incautación, de los bienes de su propiedad, hizo llegar una carta de queja o de denuncia al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, en aquel entonces el señor congresista Vicente Ceballos Salinas, ¿no? En esta carta denunciaba Arán los abusos de autoridad en total contubernio entre instituciones, ¿no? Conforme lo describían en esta denuncia, y aquí indicaban que los órganos denunciados eran la SUNAT, a través de la Intendencia de Cobranza Coactiva, los funcionarios como Raimundo Raciel, Rómulo Guerrero, Jenny Salas, Arnaldo Alvarado Burga. En la siguiente hoja también se identificaba, también la queja abordaba también al personal de la Procuraduría de Lavado de Activos, a la Procuradora Julia Príncipe Trujillo. Luego, en la siguiente hoja, por favor, al Ministerio Público, a la representante de la 7ª Fiscalía Provincial Penal del Callao, señora Rosario Carpo Cortés, y en la siguiente, en el Poder Judicial, al señor juez Danit Miyakoto, juez del 8º Juzgado Penal, y ahí se indicaba, para resumir, es en el punto A, por haber emitido una medida de incautación que no cumplía con las formalidades previstas por la ley especial de su sector, por no haber llamado la atención al representante del Ministerio Público por ejecutar su mandato en un plazo no prescrito por la ley especial en que se sustentaba la resolución admisoria, por haber modificado la cosa juzgada con relación a la prevecadora emitida solo con la ilegal finalidad de otorgar plazos extralegales al Ministerio Público después de que mi representada le solicitara mediante escrito presentado a su despacho la caducidad del plazo otorgado para la investigación fiscal y la liberación de nuestra propiedad incautada e investigada. Describía aquí las razones de hecho, que ya anteriormente las hemos abordado en otros documentos. Se precisaba también la trazabilidad a través de las empresas. Y sigamos, por favor, hasta la página, la página 144. Siempre Arán tenía por costumbre acompañar documentación para sustentar sus dichos, ¿no? En este caso, acompañó un total de 10 documentos que acompañaron a esta denuncia. Con este documento queremos acreditar, en primer lugar, el patrón de conducta del señor Raúl Linares Anoja.
que ante el atropello o la afectación de sus derechos acudía a los órganos del país, ¿no? Para que tomaran conocimiento de las afectaciones a sus intereses. En este caso, al presidente de la Comisión de Fiscalización, lo que acredita es un patrón de conducta siempre en el marco de regularidad de la ley, ¿no? Y no de otra manera. Y así lo canalizaba formalmente. Gracias. No tiene por qué, señor fiscal. Sin comentarios, señor magistrado. La Procuraduría, Ningún comentario, señor magistrado. la defensa de la señora Mercurio. Sí, gracias, doctora. A esta defensa le conviene resaltar lo señalado en el folio 140. A ver, especialista audiencia, con el documento. Ya, ahí, en donde dice Procuradora Julia Príncipe Trujillo. Esta fiscalía directamente ligada a la PCM es la misma que funciona con el dinero procedente de CONAVI, es decir, con dinero de las incautaciones, por lo tanto es juez y parte. Procuraduría que sin investigar ni cruzar información con el Ministerio de Energía y Minas para verificar si el mineral de donde proceden las barras inmovilizadas o incautadas contra la ley proceden de mineros registrados en dicho ministerio y son mineros informales protegidos por la Ley de Regularización de la Minería o son mineros ilegales, procedió dicha funcionaria de la PCM a presionar a la señora fiscal de la 7ª Fiscalía Provincial Penal del Callao para incautar nuestra propiedad para investigar a terceros, pedido que por carecer de legitimidad le fue negado a dicha procuradora en 2 oportunidades, tal como lo acredito con las respectivas resoluciones del Ministerio Público que han copiado junto. Ante la presión mediática de la SUNAT y la Procuradora de Lavado de Activos, tal como lo acredito con documentos remitidos de estas instituciones del Estado peruano a la señora fiscal, donde demuestran su total desesperación por la inminente liberación de las barras de nuestra propiedad. En un tercer pedido de la señora Procuradora de Lavado de Activos, la señora fiscal cede a sus requerimientos y solicita al señor juez de turno la incautación de nuestras barras para que éstas sean depositadas en el CONAVI por 90 días, incumpliendo todo el trámite ordenado en la ley 27.379 y su modificatoria en el decreto legislativo. Eso quiero resaltar. Y a folios 144, los documentos que adjuntan. El aporte probatorio de este documento para esta defensa consta en que desde la fecha de la emisión de este documento, que data del año 2014, ya Aram Asset Management con el señor Raúl Linares estaba evidenciando el contexto de lawfare que estaban realizando las instituciones que actuaban de manera arbitraria en su contra con la finalidad de quedarse con el material aurífero como actualmente ya se lo han logrado. Gracias, doctor. No tiene por qué, señor Sáenz. Señor Madiero, los comentarios antes mencionados. Gracias. Bien, vamos al documento 21, tiene un folio, documento 21. Sí. Me faltó expresar mi comentario. Por favor, háganlo. Sin comentarios, doctor. Bien, gracias. Vamos al siguiente documento, entonces el 21, que tiene un folio. Se trata de el oficio 30-55-4/2013/2014/CFC-CFC-CR del 17 de junio del 2014, dirigido al aquel entonces presidente del Poder Judicial, el doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez, en medio del cual, este es un oficio que le dirige el congresista Vicente Antonio Ceballos Salina, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, mediante el cual le comunica al señor presidente del Poder Judicial que está canalizando, ¿no?, los documentos remitidos o presentados a su despacho congresal por el ciudadano Raúl Francisco Javier Linares Anoja, en representación de Aram Asset Management, quien hace llegar una denuncia contra el juez del 8º Juzgado Penal del Callao por la supuesta comisión de un acto ilícito en agravio de su representada, ¿no? Le acompaña las copias de los mencionados documentos y solicita
el congresista Ceballos el inicio de una acción de control para el esclarecimiento de los hechos denunciados y solicita además que se le remita un informe documentado a la brevedad posible. Lo hace al amparo del artículo 87 del reglamento del Congreso y artículo 96 de la Constitución. Este documento guarda relación con el documento que oralizamos hace un momento, la denuncia hecha ante la Comisión de Fiscalización, que generó que la comisión, el presidente de la comisión, pusiera en conocimiento de los hechos denunciados por Arán al Poder Judicial para el inicio de una acción de control por los abusos denunciados por Arán Asset Management. La finalidad probatoria de este documento va en la línea de probar la actitud de Arán Asset Management de plantear o de seguir las causas regulares para formalizar sus denuncias ante las arbitrariedades consideradas que estaban siendo afectadas. Gracias. La Fiscalía, por favor. No es pertinente, señor juez, pero el hecho objeto de debate y de La Procuraduría. No lo escuchamos. Ningún comentario, señor magistrado. La defensa del señor Peirano. Sin comentario, doctor. La defensa de la señora Mercurio. Sí, doctor, el documento sirve para acreditar el patrón de conducta del señor Raúl Linares de acudir a los órganos establecidos en la ley para defender sus derechos. Gracias. No tiene por qué. Señor Sáenz. Sin comentarios, señor. Bien, la prueba documental 22 se repite con la prueba 10 del Ministerio Público y también con la prueba 26 de las pruebas ofrecidas por el señor Linares Anoja, que ya fueron actuadas en la sesión 29 del 1 de abril del 2025. La prueba 23 tiene 3 folios, se repite con la prueba 25 de los medios probatorios ofrecidos por el señor Linares Anoja. También se repite con la prueba 8 del Ministerio Público, que fue realizada en las sesiones 28 y 29 del 26 de marzo y 1 de abril del 2025. La 24 se repite con la prueba 9 del Ministerio Público, que fue realizada en sesión 29 del 1 de abril del 2025. La 25 se repite con la prueba 23 del señor Linares, que fue realizada. La 26 se repite con prueba 10 del Ministerio Público. Discúlpeme, doctor. Sí. La 25, en realidad, lo que hay es una incorrección del documento, porque la 25 es un escrito de apelación formulado por Arán, pero el que aparece es la repetición de la prueba 23 en el cuaderno de pruebas. Pero lo que se ofreció fue la apelación de fecha 26 de junio del 2014. Y este es el documento de fecha 24 de junio del 2014, que es el pedido de devolución de propiedad, que era efectivamente la prueba 23. Entonces, tenemos el documento en todo caso. No, pero es que es lo que está emitido, lo que se incorpora. Cuando yo digo prueba, ¿se refiere usted a la 25, la 23? La 25 es un documento distinto al 23. Acá dice, pero si usted ve el cuaderno, va a ver que está repetido. Julio 26, apelación Arán. Eso es lo que dice la 25. Esa es la que dice, pero la que aparece aquí es la prueba 23, pedido de devolución de propiedad. Voy a revisar, ¿ya? La 26 es una resolución del 11 de julio de 2014, se repite con la prueba 10 del Ministerio Público, que ya fue actuada en la sesión 29 del 1 de abril de 2025. Voy a revisar lo de la prueba 25 que está indicado y después vamos a ver qué hacemos con eso, ¿ya? Vamos a la prueba 27. La 27 tiene 5 folios y, como siempre, por favor, puntualidad respecto al tema. A ver, vamos a poner la prueba 27, por favor. Especialista de audiencia, gracias. Gracias, señor presidente. Esta es, aquí es la notificación que le cursan a la empresa Arán Asset Management de fecha 25 de junio, en el cual le ponen en su conocimiento el contenido de la resolución número 1 de fecha 25 de julio del 2014. La que acompañaron a esta sesión y que es la siguiente, por favor, la 163. Y aquí vemos, ¿no? Esta es la resolución número 1, emitida el 25 de julio de 2014, en el marco de la queja 4103-2014 Callao, ¿no?
la cual señala en autos y vistos con el oficio número 3256-2014, guión SG-CSPJ del 24 de junio del 2014, suscrito por la Secretaría General de la Corte Suprema, mediante el cual remite el oficio, ya hemos leído ese número de oficio, cursado por el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, adjuntando el escrito de queja presentado por la empresa Aran Asset Management. En el considerando primero se describe quién es el quejado, ¿no? El magistrado David Alfonso Millacotos, por su actuación como juez del 8º Juzgado Penal, por una inconducta funcional en la tramitación del expediente 1034-2014 sobre lavado de activos, que era el incidente de incautación. En el segundo párrafo se describe concretamente la conducta atribuida al magistrado, que habría sido admitir una medida cautelar que no cumplía con las formalidades previstas por la ley, no haber llamado la atención al Ministerio Público por haber ejecutado su mandato en un plazo mayor al previsto por la ley especial y por haber modificado la cosa juzgada con resolución predicadora emitida con la finalidad de otorgar plazos extras legales al Ministerio Público, ¿no? Ahí en el punto tercero hay una descripción de las características de la empresa Aran, ¿no? Que es una empresa que funciona en Curazao y que, como toda empresa funciona en esa jurisdicción, cancela sus impuestos para funcionar, escribía, ¿no? Pues seguimos avanzando. En el considerando número quinto, se resaltaba que se tiene que la empresa recurrente les realizó un último envío, el cual fue facturado con fecha 6 de diciembre del 2013, el cual luego de haber cumplido con los controles de aduana aérea del Callao, fue ingresado a las bóvedas de LAN para su envío a USA, Estados Unidos, ese mismo día, siendo ilegalmente inmovilizado el 10 de diciembre del 2013 por la SUNAT por una presunta deuda en estado coactiva de la empresa Mining Energy Solution, la cual no es propietaria de la carga, deuda que finalmente fue desestimada por el Tribunal Fiscal, ante lo cual tuvieron que levantar la medida de inmovilización, habiendo oficiado la Procuraduría de Lavado de Activos y la Fiscalía del Callao para que intervengan su barra denunciando terceros que no son los propietarios, ¿no? De ahí sigue la siguiente hoja, por favor, en la parte resolutiva de esta resolución, valga la redundancia, en el punto primero se dispone abrir investigación preliminar contra el magistrado David Alfonso Millacotos en su actuación como juez del 8º Juzgado Penal del Callao, así como contra los que resulten responsables, a fin de establecer la existencia o no de indicios sobre las presuntas irregularidades denunciados, sin perjuicio de la facultad oficiosa para determinar la existencia de otras irregularidades u otros responsables respecto de los hechos materia de autos, ¿no? Y bueno, lo otro es que solicitan a un magistrado designe un magistrado controlador. Este documento acredita que, bueno, en esa misma línea, Aran siempre siguió los canales regulares a través del cual formalizó denuncias que fueron, incluso generaron apertura de investigaciones preliminares contra el magistrado que ordenó la medida de incautación, ¿no? Gracias. No tienen por qué. Señor fiscal. Sí, el documento no es pertinente para el hecho objeto de acusación y debate. La Procuraduría. Ninguno, señor magistrado. La defensa del señor Peirano. Sin comentarios, doctor, gracias. La defensa, no tiene por qué. La defensa de la señora Mercurio. Sí, doctor, consideramos que este documento sirve también para acreditar el patrón de conducta que tenía el señor Raúl Linares como representante de Aran cuando se encontraba frente a una situación que consideraba arbitraria, que era acudir a los canales instaurados en el Poder Judicial para reclamar sus derechos, contradiciendo así la tesis del Ministerio Público. Gracias. No tiene por qué. Señor Sáenz. Sin comentarios, señor. Documento 28, tiene 25 folios, también puntualidad, ya copia del cargo de amparo introducido por Raúl Linares. Especialista de audiencia, por favor. Sí, señor. Este documento
es la copia, perdón, de la presentación del proceso de amparo promovido por Aran Asset Management. Aquí pueden ver el cargo electrónico que se presentó, por el cual se presentó. Vamos a la siguiente hoja, por favor, donde está ya el escrito propiamente del amparo. Esto fue presentado el 25 de agosto del 2014 ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima. Este es el escrito de la cual nos habían pedido copias, ¿no? Debidamente suscrito por el abogado de aquel entonces, Ulises Valdivia. Vamos a la siguiente hoja, el 168. Está el escrito, la 168 está el escrito de demanda de amparo, ¿no? En este escrito de demanda de amparo, Aran Asset Management, ¿no? Debidamente representada por el señor Linares, interpuso una demanda constitucional, como se lee en el petitorio, para que se declare nula y sin efecto legal alguno las inconstitucionales resoluciones judiciales emitidas en primera y segunda instancia, respectivamente por los magistrados de la Corte Superior de Justicia del Callao. En primer lugar, el amparo, como lo pueden ver, se dirigió contra el doctor David Alfonso Milla Cotos, juez penal del octavo juzgado penal del Callao, quien había emitido dos resoluciones. La resolución sin número de fecha 21 de febrero del 2014, que declaró procedente la incautación de las 50.200.51 kilogramos de oro en barras de propiedad de Aran Asset Management, y la resolución sin número de fecha 21 de marzo del 2014, que declaró improcedente la solicitud formulada por Aran para que el octavo juzgado penal del Callao levante la medida de incautación de las barras de oro de propiedad. Asimismo, amparo se dirigió contra los integrantes de la cuarta sala penal del Callao, entre ellos el doctor Daniel Peirano Sánchez, el doctor Víctor Maximiliano León Montenegro y el doctor Julio Agustín Milla Aguilar, magistrados que integraron en aquella oportunidad la cuarta sala penal del Callao, quienes mediante resolución sin número del fecha 28 de mayo del 2014, no notificada en ese momento, hasta el momento a nuestra parte, dice, arbitrariamente confirmaron la resolución de fecha 21 de febrero del 2014 y 21 de marzo del 2014 respectivamente. Es decir, que Aran, desde un primer momento, cuestionó la legalidad de la medida de incautación, no solamente contra el juzgado, sino contra la resolución emitida por la sala, como lo podemos ver aquí en este pedido, escrito de amparo. Y entre ellos, uno de los integrantes de esta sala era el señor Peirano. Y en el escrito siguiente, por favor, se describía, bueno, la parte formal de procedencia. Podemos avanzar esta parte. Sigamos, por favor, hasta el folio 171, ¿no? Y en el 171, luego, como en todos los escritos que presentaba Aran, había una explicación, en primer lugar, de quién era la empresa Aran Asset Management, dónde estaba ubicada, cuál era su core de negocio, como se ve en el punto A. En el punto B se destacaba claramente, por ejemplo, un aspecto que queremos resaltar porque se ha traído este proceso, y es que Aran no hubiese cumplido sus normas de debida diligencia. Y aquí en este contexto del punto B resaltábamos que Aran había tomado la decisión corporativa de invertir en el Perú y como lo había hecho en otros países, a través de compra de mineral aurífero, siendo que para los efectos de viabilizar nuestra inversión y en apego a la legislación vigente en el Perú y en sintonía con nuestras reglas internas de cumplimiento a la normatividad internacional contra las actividades de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas, en apego también de la normatividad del Banco Central de las Antillas Neerlandesas en Curazao, referente a la administración de sociedades financieras. Aran era un supervisado por el Banco Central de Curazao.
y lo dispuesto en el decreto legislativo 1105, el decreto supremo 012-2012 y la resolución ministerial 249-2012, efectuó la correspondiente búsqueda de productores y o comercializadores nacionales debidamente registrados y autorizados por el Ministerio de Energía y Minas, inscritos en el RED, ¿no? O sea, es decir, Arán señalaba aquí toda la dinámica que había hecho previo a la selección. El punto C indicaba que luego de haber hecho esta búsqueda, la empresa peruana Mining Energy Solution era la que satisfacía las normas de cumplimiento en base a las leyes vigentes y las leyes internacionales. Ahí se explicaba de manera detallada un poco el proceso del due diligence que había realizado Arán. Después, sigamos por favor. En la siguiente se explicaba la naturaleza del punto D, que todos contaban con declaraciones de compromiso conforme a la legislación. Sigamos por favor. Había una descripción de toda la documentación que sustentaba la trazabilidad, titularidad y legalidad del oro, las formas de pago. Sigamos por favor. Luego, en los puntos siguientes ya se describía lo que había acontecido con la intervención de SUNAT, ¿no? Que habían hecho una identificación de inmovilización por 10 días y habían también ahí una descripción de intervenciones excluyentes que se habían planteado. El punto K, por ejemplo, se destacaba que el Tribunal Fiscal, ¿no? Ante una tercería que había interpuesto Arán, ¿no? Interpusieron una apelación al Tribunal Fiscal, la cual ha sido resuelta por el Tribunal Fiscal mediante resolución número 05638-1-2014, el 8 de mayo de 2014, declaró nulo todas las resoluciones coactivas emitidas por la SUNAT referidas al mineral ilegalmente inmovilizado, ¿no? O sea, destacábamos todo lo acontecido, luego explicábamos ya propiamente a partir del fundamento N, el comportamiento del juez Millacotos, y llegamos al punto quinto, en donde destacábamos en qué consistía la concreta afectación de los derechos fundamentales. Punto 5 romanos, por favor, que es la página, ahí está, ¿ah? Ahí a partir de ello se describía la concreta afectación de los derechos fundamentales a través de la resolución, de la emisión de las resoluciones judiciales de fecha 21 de febrero y 21 de marzo. Y entonces ahí indicábamos, siguiente por favor, a la página 177.1.1, pues los clamorosos defectos de motivación que tenía la resolución del 21 de febrero del 2014, que en realidad tenían una motivación aparente. Así, por ejemplo, en el tercer párrafo del 1.1 se decía, así, del cuarto párrafo del cuarto, considerando la resolución en referencia, se puede constatar que el juez ni siquiera tuvo claridad sobre el peso real del oro cuya incautación ordenó, toda vez que el precitado considerando, indicó que se trataba de un oro en barra con un peso de 111.54 kilogramos, peso que no guardaba ninguna relación con el pedido de la representante del Ministerio Público, toda vez que el oro incautado tiene un peso de 50,251 kilogramos, ¿no? Es decir, y otra cosa más grave, después de ello dice, de igual manera, en la fundamentación del supuesto periculum in mora, el juez hace alusión a una empresa de nombre CG Canning S.A., la cual se desconoce qué función pudo cumplir en el presente caso, toda vez que no forma parte de la investigación, menos aún fue incluida en la solicitud de medidas limitativas formuladas por la 7ª Fiscalía Provincial del Callao, ¿no? Y ahí resaltábamos esa parte de la empresa Conning. Asimismo también, en el considerando quinto, el juez hacía alusión a un ciudadano de nombre Wilfredo Martín Donaire Antón, como la persona que sería presunto autor del delito de lavado de activos investigado por la 7ª Fiscalía Penal del Callao y que motiva su pedido de medidas limitativas. Sin embargo, lo curioso es que dicha persona no se encuentra considerada en la investigación antes referida, menos aún fue incluido en la solicitud de medidas limitativas de la Fiscalía que presentó ante el juzgado del Callao. Y así, íbamos al 1.2, también los defectos en que habría incurrido también la
la otra resolución cuestionada, que era del 21 de marzo del 2014, y concretamente en el 1.2, vamos a la viñeta, a la segunda viñeta, dice, o primera viñeta, dice que la medida de incautación fue tramitada y resuelta en el marco de la ley 27.379. Y ahí viene lo curioso, porque en la segunda viñeta tomamos parte de lo cifrado en el fundamento quinto, dice que la pretensión se ampara en un acuerdo plenario que data del 16 de noviembre del 2010, el cual no se encuentra vigente en toda su extensión en el Distrito Judicial del Callao, ¿no? Es decir, este juez señalaba que los acuerdos plenarios no tenían aplicación para el Distrito Judicial del Callao. Entre otros aspectos, sigamos avanzando. Ocurría algo similar hacia la página 182, perdón. También se destacaba cuáles eran los defectos de motivación de la resolución emitida por la Cuarta Sala Penal del Callao del 28 de mayo, que había confirmado las resoluciones del 21 y del 21 de febrero y del 21 de marzo, y ahí se indicaba que esta resolución presenta los mismos defectos de motivación que las resoluciones antes descritas, tales como incoherencia narrativa, toda vez que se hace alusión a personas que no forman parte de la investigación y al mismo tiempo presenta motivación aparente, en la medida que para confirmar las resoluciones apeladas reproduce los mismos argumentos del juez Milla Cotos y se desvincula injustificadamente del acuerdo plenario 05-2010 y principalmente de la sentencia del Tribunal Constitucional 2989-2012-PA/TC, ¿no? Entre otros argumentos que se planteaban en este amparo. Este documento es útil, pertinente, porque en principio permite acreditar que Arán, desde un inicio, ante las negativas formuladas a sus peticiones, acudía a lo que se regulaba en las normas procesales para reclamar la afectación de derechos, ¿no? Este es en primer lugar. Y otra, además, evidencia también, describe mayor sustento de toda la documentación que sustentaba la legalidad del oro, la arbitrariedad de las entidades y finalmente la actuación correcta de Arán en salvaguarda de sus intereses. Gracias. Señor fiscal. Sí, el documento, señor juez, consideramos que no es pertinente para acreditar el hecho objeto de acusación y debate. En este juicio no se va a establecer la propiedad ni el uso ilícito de ello. Esto ya fue establecido y decantado en otro proceso especial de extinción de dominio. La Procuraduría. Pero este documento data de fecha 24 de julio del 2014 y el valor es que no guarda relación con las fechas de materia de imputación. La defensa de la señora Mercurio. Sí, gracias, doctor. De este documento resaltamos la letra B, que está folio 168, que da cuenta de que una de las personas contra la que se interponía esta demanda de amparo era justamente el doctor Daniel Peirano Sánchez, conjuntamente con los otros miembros de la sala que habían confirmado la resolución del 21 de febrero de 2014 y del 21 de marzo de 2014. Esto para contradecir alguna conducta de favorecimiento a Aram, que con esto se da cuenta de que no es así, ¿no? Simplemente que cuando habían los argumentos se decía que sí, cuando no los había se decía que no, como se señala aquí. Luego también sirve, o consideramos que el aporte probatorio de este documento sirve para dar contexto a la tesis de la defensa respecto del lawfare, porque da cuenta de las diferentes irregularidades que habían cometido la institución de SUNAT, Procuraduría, Ministerio Público y también el Poder Judicial en contra de Aram Asset Management, con la finalidad de quedarse con el material aurífero que era de su propiedad. Gracias. No tiempo. La defensa, señor Peirano. Sí, señor magistrado, un arma lo expresado por la doctora Choque, en la cual se demuestra del propio documento de esa lectura de que efectivamente nunca hubo ningún tipo de relación de mi patrocinado con los señores de la empresa ahora demandada, ni tampoco
hubo un trabajo mal realizado de parte de mi patrocinado como juez, al contrario, tramitó los documentos como tenían que ser. Y este documento sí es pertinente porque es el preámbulo de todo este proceso judicial que ahora estamos viendo y que estamos siguiendo. Gracias. No tiene por qué. Yo, ¿sabes? Lo que quiero rescatar de ese documento, señor, es la fecha, julio 24 del 2014. Desde esa fecha era patrocinado, conforme es de verse de los otros escritos, por el señor Ulises Valdivia Vargas, conforme es de verse del escrito que aparece a foja 191. Es todo, señor. La prueba documental 29 se repite con la prueba 11 del Ministerio Público y también con la prueba 18 de la señora Mercurio Rivadossi, que fue actuada en la sesión 29 del 1 de abril del 2025. La prueba documental 30 se repite con la prueba 11 del Ministerio Público y con la prueba 18 de la señora Mercurio Rivadossi, la misma que se actuó en la sesión 29 del 1 de abril del 2025. Me estoy refiriendo a la copia de la resolución de la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Callao, 16 de septiembre del 2014, y la resolución de fecha 16 de septiembre de 2014, emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Callao. Por lo tanto, no vamos a volver a organizar. La prueba documental 31 tiene 11 folios. Es otra copia de cargo de amparo. Doctor Rivas, por favor, especialista de audiencia, prueba documental 31. Puntual, doctor Rivas. Sí, doctor. Concretamente también aquí, esto se trata de del cargo de presentación de un segundo proceso de amparo formulado por Arán con fecha 24 de marzo del 2014, como puede verse allí, por el sello de recibido. Este proceso de amparo fue dirigido también contra el juez David Alfonso Milla Cotos. Concretamente en el detalle, a diferencia del anterior oralizado, este amparo tenía como objeto que en el petitorio se puede ver en la página anterior, por favor, señorita. Sí, en ese, por favor, gracias. Dice petitorio: el objeto de la presente demanda de amparo es que se declare el levantamiento de la medida limitativa de incautación de 50 kilos 251 kilogramos de oro en barras dentro del procedimiento especial de medida limitativa de incautación, el cual, conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 4 de la ley 27.379, agota la jurisdicción ordinaria y en tanto cual la posibilidad de recurrir a los órganos judiciales ordinarios. Por lo que nuestra demanda cumple los requisitos que la acción se dirija contra la actitud arbitraria e ilegal del juez demandado. Y asimismo se declare la nulidad de todos los actuados dictados, ya sea administrativos del Ministerio Público y de la Aduana, SUNAT, que originaron una nueva medida limitativa de incautación sin sustento jurídico, los cuales devendrán en vulneración de nuestro derecho a la propiedad. De ahí viene una descripción del proceso de amparo que vamos a evitar. De ahí en el punto sobre plazo para interponer la demanda, debajo del punto que dice artículo 44, ¿ya? Más abajo dice, quiero resaltar ese párrafo segundo, a partir de lo reseñado, en la norma aludida, se desprende que el Código Procesal Constitucional establece como plazo para promoción de la demanda de amparo a los 60 días de producirse la afectación, siendo el término de inicio el 14 de noviembre del 2014, fecha en que venció el plazo máximo de aplicación de la medida limitativa de incautación dispuesta por el 8º Juzgado Penal del Callao. Dicho plazo establecido se encuentra regulado en el artículo 4 de la Ley 27.379, modificada por el Decreto Legislativo 988. Vamos hacia el final, por favor, hacia la página... Un momento, por favor. Perdón, 204, punto P. En el punto P se resalta, no existen motivos fundados en la ley para la prórroga de la medida excepcional de incautación, ¿no? Los acuerdos plenarios citados en las sendas resoluciones que emitió 8º Juzgado Penal de Callao en razón de incautación no son aplicables, ni siquiera invocados, ya que ambos son acuerdos plenarios referentes a la intervención de la Fiscalía en el nuevo Código Procesal Penal,
que no es de aplicación el Distrito Judicial del Callao para el delito investigado. De ahí seguimos avanzando. Viene la página sobre medios probatorios, 205. Seguimos. En total se acompañaron 15 medios probatorios distintos a partir del punto, por ejemplo, el punto 13, quisiera resaltar el mérito de la copia de las declaraciones juradas emitidas por la empresa Mining Energy Solution sobre el origen del mineral, que acredita que se cumplía la legislación de la materia y solicitaba las garantías sobre el origen del mineral, y el mérito de resoluciones del Tribunal Fiscal, que estableció precedentes sobre el levante, y el mérito de la norma, ¿no? Entonces, esta demanda fue suscrita por el señor Raúl Linares, suscrita por su abogado de aquel entonces, Pedro Lavado, y se planteaba porque el juzgado mantenía la medida de incautación a pesar de que el plazo previsto en la norma ya había caducado, ¿no? En ese sentido, se puede evidenciar, en principio, las afectaciones a la legalidad de los procedimientos a los cuales había sido sometido Aran, pero también el patrón de conducta de la empresa Aran y de manera particular de mi patrocinado respecto de recurrir formalmente y conforme a la normatividad vigente, pues acciones que él asumía y constituía eran atentatorias contra sus derechos. Por eso se acudía a tutela jurisdiccional efectiva, formal. Gracias. Por el señor fiscal. Sí, señor juez, este documento acredita pues el legítimo derecho que tiene un nacional o extranjero de reclamar ante la autoridad competente alguna afectación al derecho fundamental. En este caso, pero respecto del hecho, resaltar que ese documento es del año 2014, los hechos que son objeto de la presente acusación de juicio son de 2017 y 2018, y también es básicamente. La Procuraduría. En el mismo sentido que el Ministerio Público, señor magistrado. Gracias. Sin comentarios, gracias. La defensa de la señora Mercurio. En el mismo sentido que argumentó el doctor Hugo Rivas. Gracias. No tiene por qué. Señor Sáenz. Y comentario, señor. La prueba documental 32 se repite con el anexo de la prueba 121 del Ministerio Público y con la prueba 3P del señor Sáenz Loaiza, oralizada en la sesión 85 del 16 de febrero del 2026. La prueba documental 33 se repite con la prueba documental 13 del Ministerio Público, oralizada en sesión 29 y 30 del 1 y 9 de abril del 2025. La prueba documental 34 se repite con la prueba 14 del Ministerio Público, oralizada en la sesión de audiencia 30 del 9 de abril del 2025. La prueba documental 35 se repite con la prueba 35 del Ministerio Público, oralizada en sesión 30 del 9 de abril del 2025. La prueba documental 36 se repite con la prueba 18 del Ministerio Público, oralizada en sesión 30 del 9 de abril del 2025. La prueba documental 37 se repite con la prueba número 19 del Ministerio Público, oralizada en sesión número 30 del 9 de abril del 2025. La prueba documental 38 ha sido objeto de convención probatoria. La prueba documental 39 se repite con la prueba 16 del Ministerio Público, que se realizó en la sesión 30 del 9 de abril del 2025. La prueba documental 40 se repite con la prueba 17 del Ministerio Público, que se realizó en la sesión 30 del 9 de abril del 2025. La prueba documental 41 se repite con la prueba 20 del Ministerio Público y con la prueba 1 del señor Sáenz Loaiza, ambos oralizados en la sesión 30 del 9 de abril del 2025. Entonces no se van a oralizar estas pruebas. Ya, vamos a pasar a la prueba 42. La prueba 42 tiene 8 folios, doctor Rivas, ¿verdad? Precisión, por favor. Ya, especialista de audiencia, vamos a la prueba documental 42, por favor. Sí, señor. Gracias. Sí, gracias, señor magistrado. Esta es una disposición fiscal número 01
emitida en la carpeta fiscal 835-2018. Es una disposición fiscal del 12 de abril del 2019 que se emite, se puede decir, en base al oficio que ha sido remitido el 19 de marzo del 2019 por la Oficina de Control de la Magistratura OCMA, por el oficio 13-2019 de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, los escritos presentados por el señor Julio José Lanasca Ricaldi de fecha 5 y 9 de abril del 2019. En este caso, se puede ver en la parte de considerandos, ¿no?, que la OCMA informa que sobre el proceso disciplinario contra Walter Benigno Ríos Montalvo y otros, en el expediente 1366-2018 Callao, indicando que se encuentra en trámite, así como se remite copia certificada de los principales actuados del referido expediente. Asimismo, en el punto 3 de la parte de antecedentes, indica que mediante los escritos referidos en el punto 3, la Lanasca Ricaldi adjunta diversa documentación. Y al final indican, en el punto 5 de la siguiente hoja, por favor, en el expediente antes indicado se emitió la resolución número 13, de fecha 26 de septiembre del 2018, por la cual se decidió en su punto 7º la remisión de las copias antes mencionadas a la Fiscalía de la Nación, la cual a su vez remitió dichas copias a la Fiscalía Suprema al haber advertido diversos hechos con relevancia penal relacionados a Walter Ríos Montalvo, Daniel Peirano, Ricardo Humberto Rodolfo Pastor Arce, Carlos Juan Nieves Cervantes y Julio José Lanasca Ricaldi, ¿no? De ahí viene, bueno, esta parte la vamos a omitir, competencia, marco normativo, y ahí a la página 314, contenido de la noticia criminal, ¿no? El punto 11, resaltar, dichos hechos son los siguientes, dice. El primer hecho se señala que Julio José Lanasca Ricaldi, en su condición de juez supernumerario del tercer juzgado penal del Callao, habría ordenado la devolución de material aurífero incautado en los expedientes 1591-2015 y 1307-2016 frente a los requerimientos de los procesados Domingo Jesús Salaverry Martínez, representante legal de JED Metales SAC, y Simón Lavilla Quispe, representante legal de la empresa aurífera exportadora Adonai, presentados respectivamente en los procesos judiciales seguidos en su contra por delito de lavado de activos. Ello por disposición de Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien lo había nombrado como juez supernumerario. En el segundo hecho señala Julio José Lanasca Ricaldi, en su condición de juez supernumerario, debía haber admitido la querella presentada por Iván Ricardo Rivadeneira Medina, alcalde de Bellavista, por delito de difamación contra Edith Riofreo Marquina. En el punto C, el tercer hecho señala que Julio Lanasca, en su condición de juez supernumerario, habría absuelto a Jorge Paul Cruzalegui Tello por el delito ambiental de responsabilidad de funcionario público por tratamiento ilegal de derechos. Y en el punto cuarto, hablaba se señala que Walter Benigno, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, habría mostrado interés en el expediente 1410-2015 de la Cuarta Sala Penal del Callao, ¿no? Seguimos adelante. En el punto 12, destacan, ¿no? Conforme lo menciona la citada resolución 13, en mérito del expuesto por la Lanasca, Gianfranco Martínez Paredes, asesor de la Presidencia de Corte Superior de Justicia, y Javier Ernesto Rodríguez Gómez, hijo de Duberly Apolinario Rodríguez Tineo, el presidente del Poder Judicial, estaban interesados en los expedientes 01591-2015 y 01307-2016, primer hecho, respecto a la evolución o no del material aurífero incautado. Como consecuencia de ello, la OCMA ordenó que se remitan copias incautadas a la Fiscalía de Crimen Organizado. Seguimos avanzando en lo que dice hechos materia de investigación.
es materia de investigación establecer si Walter Benigno Montalvo invocó tener influencias a Domingo Jesús Salaverry Martínez, ¿no? Simón Lavilla, Iván Ricardo Rivadeneira y Jorge Paul Cruzalegui Tello, ante el tercer juzgado penal del Callao, el juez supernumerario Julio José Lanasca Ricaldi. Otro hecho era si en su condición de juez supernumerario recibió beneficio o ventaja para favorecer a Domingo Salaverry, Simón Lavilla y, bueno, otras personas que están ahí descritas. Luego, el punto 16 dice, la carpeta 169 de 2018, correspondiente a la investigación preliminar seguida contra el señor Daniel Peirano y otros presuntamente delito de cohecho pasivo, se observa el informe 05, mediante el cual se solicita a la Fiscalía de la Nación la autorización del ejercicio de la acción penal contra la referida investigación, se encuentra relacionado con el trámite del número 1410-2015. Y dice, estando las precisiones antes señaladas en torno a la noticia criminal, se ha tomado conocimiento, corresponde abrir investigación contra Walter Ríos, Julio José Lanasca, Domingo Salaverry, Simón Lavilla, Iván Rivadeneira, Jorge Pulcra Celey. Y se dispuso, en la parte dispositiva, en la siguiente hoja, por favor. Ahí en la parte de disposición, primero, abrir investigación contra Walter Ríos, su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencia, contra Julio José Lanasca Ricaldi y contra Domingo Jesús Salaverry, Simón Lavilla y Ricardo Rivadeneira, ¿no? Establecer ahí, dice establecer el plazo de investigación por 60 días, oficiar al tercer juzgado para que remita copia certificada del expediente, oficiar a la Corte, en el punto 2, oficiar a la Presidencia de la Corte, a fin de que remita informes del personal y otros, oficiar a la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao, y otras diligencias. Este documento, a ver, ha sido ofrecido por nuestra parte con la finalidad de acreditar que en el caso de el tercer juzgado penal, está vinculado con el hecho 1, porque se identifica, por ejemplo, la referencia en el inicio de esta investigación, el señor Lanasca da cuenta de las situaciones de devolución de oro de otros casos, ¿no? Que no es el 1410. Tampoco hace referencia a lo que en su escrito, a las referencias que ha indicado el colaborador eficaz respecto a la supuesta interés en el caso 1410 por parte de este señor Walter Ríos. Luego se hace referencia que el señor Tineo Rodríguez está vinculado a los casos vinculados al 1366-2018, ¿no? Y al otro caso, que en este caso se me prende un minutito para decir cuál es el otro expediente, y el expediente 1591 de 2015 y 1307-2016, ¿no? Y no al 1410, como inicialmente lo ha indicado el aspirante a colaborador eficaz en las declaraciones que hemos escuchado pues, durante este proceso. Entonces, este documento tiene por finalidad afectar la legitimidad de la imputación hecha a partir del hecho 1. Gracias. Señor fiscal. Gracias, señor. Este documento es importante para el Ministerio Público, porque nosotros quisiéramos resaltar primeramente en el folio 312 que el emite. Ponga el folio, por favor, para verlo. 312, señor. Sí, un minuto, que el especialista ahí se lo ponga para verificar que lo que ustedes dicen está ahí. Gracias. Sí, es un documento, como indicamos, que lo emite la primera Fiscalía Suprema Penal, que conoció en conjunto varios casos, es del 2019. Resaltar también, señor juez, en el folio 314, con relación al contenido de la noticia criminal. Ahí se decanta en el numeral 11, literal A, claramente que el primer hecho es en el que Julio Lanasca Ricaldi, en su condición de juez supernumerario,
habría ordenado devolución de material aurífero incautado en dos expedientes, 1591-2015 y 1307-2006, completamente distintos al otro, frente a los requerimientos de Domingo Salaverry y de la empresa Jet Metalizada. Bien, en el punto B, resaltar también, señor juez, que el señor Julio Lanas Carricaldi, como juez supernumerario del tercer juzgado penal del Perú, debía haber admitido una querella presentada por Iván Ricardo Rivadeneira Medina en el expediente 1595-2007. Otro hecho, es el segundo hecho, de acuerdo a esta investigación. Y el cuarto hecho, señor juez, este es el antecedente, este o el origen de la investigación que trae acá. El cuarto hecho es que el señor Walter Benítez Rivas Montalvo, presidente de la Corte del Callao, había mostrado interés en el expediente 14 de 2015, en el cual la cuarta sala penal del Callao, presidida por Daniela Adriano Delano Sánchez y conformada por, en el siguiente folio 315, por favor, conformada por Ricardo Humberto Rodolfo Pastor Arce y Carlos Juan Miguel Cervantes, habían ordenado la devolución del material aurífero incautado en el citado expediente. Resaltar también, señor juez, el numeral 13, donde se señala que ya en la quinta línea, respecto del expediente 14 de 2015, cuarto hecho, Walter Benítez Rivas Montalvo le había entregado varios croquis sobre la organización de la empresa Aram Asset Management para que lo tenga en cuenta al momento de responder. Así, señor juez, pasamos al numeral 16, que está en el folio 316. Esta es una investigación de la 169 de 2018. Entonces, en la carpeta 169 de 2008, corresponde la investigación preliminar seguida contra el juez superior Daniela Adriano Delano Sánchez y otros por presunto delito de cohecho pasivo específico, como se observa en el informe 5 de 2019 del 29 de marzo de 2019, donde se solicita autorización para el ejercicio de la acción penal. El hecho imputado en la referida investigación se encuentra relacionado con el trámite del expediente 14 de 2015, cuarto hecho descrito anteriormente. Ya está claro que este es el cuarto hecho que es materia de investigación. En el numeral 17 también resaltamos, señor juez, que se debe desglosar los actuados pertinentes obrantes en la presente carpeta fiscal relacionados a dicho hecho, los cuales deberán ser agregados en la carpeta fiscal antes mencionada, cuando ésta sea devuelta a la Fiscalía de la Nación a fin de que se realice el análisis respectivo sobre participación de los intervinientes en dicho hecho. La 169 de 2018 es esta carpeta, señor juez. También resaltar en la parte resolutiva ya el numeral número 9, que es en el folio 319, donde ordena finalmente el doctor Luis Alarcón desglosar los actuados de la presente carpeta respecto del cuarto hecho descrito en el apartado anterior relacionado con el trámite del expediente 14 de 2015, y se agrega la carpeta 169 de 2018 cuando sea devuelta de la Fiscalía de la Nación. Es decir, se diferencia claramente, señor juez, firmado el doctor Luis Alarcón, fiscal supremo. Y lo que se quiera que es acreditar que efectivamente se trata de un hecho completamente diferenciado del cual se extrae información y documentos para que cualquiera lo conforme en la carpeta fiscal 169 de 2018, que es la presente. La Procuraduría, Nada más que agregar respecto al documento. la defensa del señor Peirano. Sí, señor magistrado. De la lectura de este documento se puede evidenciar las irregularidades en las que sí tuvo interés el señor Ríos Montalvo. Incluso en dichas irregularidades en ningún punto se toca sobre la prebenda o el acuerdo previo que hubiera entre mi patrocinado con los señores de la empresa Aram Asset. También hay que resaltar que en esta resolución no se encuentra no se encuentra inmerso mi patrocinado en la parte resolutiva. Ya. Con lo que se demostraría en todo caso de que desde un inicio nunca se tuvo en cuenta la falta de prebenda o la falta de acuerdo entre las partes por este proceso. Gracias. Muy bien, porque la defensa de la señora Mercurio. Sí, gracias, doctor. El aporte probatorio de este documento consideramos que se encuentra en la fecha, ¿no? La fecha de ese documento es de fecha 12 de abril del año 2019 y en el punto 5 del considerando 1, antecedentes, se da cuenta que, considerando antecedentes, punto 5,
Punto 5. Es el Por otro. favor. Usted lo acumuló el mío. El punto 5 del considerando antecedentes se da cuenta de las fechas de el expediente que se ha remitido, ¿no es cierto? Esto guarda relación con que al señor Raúl Linares lo incorporan a esta investigación recién el 27 de abril del año 2018. Entonces, para la fecha que lo incorporan, ya el Ministerio Público tenía conocimiento de la existencia de otros 2 casos de oro que se encontraban en el tercer juzgado penal del Callao. El señor fiscal dice y trata de ordenar la información que habían aquí respecto de cuatro casos. Pero lo cierto es que este documento da cuenta o contradice la fiabilidad de la declaración del aspirante a colaborador eficaz 108 y del 010A, que involucran dentro de su propio relato al juez Lanascas y dan las características no del caso 1410, sino de los otros casos que están relatados aquí, que es el 1307-2016 y el 1591-2015, donde también existían los pedidos de oro, también estaba el caso, el juez Lanasca, también hubo una devolución, pero en esos casos fue de manera efectiva. Quien ordena esa información no son los señores colaboradores eficaces, sino la propia Fiscalía. Y la teoría de esta defensa es con la finalidad de que calce todo para poder impedir la entrega del material aurífero. Gracias, doctor. No tiene por qué. La defensa, el señor Peirano, le da el uso de la palabra. Ya, conforme. Señor Ya Sáenz. hice uso de la Sí, doctor. Lo que quiero rescatar de este documento, primero la fecha, 12 de abril de 2019, y el antecedente para que se genere esta carpeta 835-2018 son las investigaciones derivadas por OCMA, donde se le investigaba a Walter Ríos, la Nazca, por las entregas de oro que se han producido en los expedientes 1591-2015 y 1307-2016. Además, también se les investigaba, conforme se versa el punto 11, A, B, C, otros hechos que no vienen al caso mencionar, también cometidos por Walter Ríos y por la Nazca. En el punto D, se incorpora un expediente en la que Walter Ríos tendría alguna implicancia sobre el trámite del expediente 14-2010. Pero este antecedente, señor, conforme se versa el punto 14 de dicho documento, deriva de un informe periodístico que ya se dio lectura del 9 de septiembre de 2018, denominado La coima de los 50.000 por el oro ilegal, en la cual se le implica al doctor Daniel Peirano como presidente de la sala de haber recibido dicha suma, dice, no, en el expediente 14-10-2015. Sin embargo, en el punto 16, última parte, dice, ahora bien, se habla de la carpeta 169, se hace un desarrollo de la misma, los informes también, y dice, cuarto hecho, específicamente este caso está relacionado con el incidente formado respecto a la devolución del material aurífero incautado a la empresa Aram. Pero siempre se habla del expediente 1410-2015 cuando debe identificarse 2 expedientes, un incidente y un principal. Gracias. No tiene por qué. Bien, estando a la hora, ahí nos vamos a quedar. Más bien, respecto al documento al que hubo una observación del doctor Linares, ¿qué pasa? Respecto a la prueba documental número 25, en el auto de citación a juicio, resolución número 1 del 31 de julio de 2024, se advirtió que la defensa de Linares Anoja señaló en su escrito que la prueba 25 se ubica en el elemento de convicción número 5 de la acusación fiscal, el cual se encuentra ubicado a folios 426 a 428 del anexo 2, expediente 1410-2015-10. La prueba contenida en el elemento de convicción número 5 tiene como fecha 23 de junio de 2014 y corresponde a un pedido de devolución de propiedad. No obstante, el medio de prueba número 25, según la defensa, tenía como denominación 2014, junio 26, apelación Arán ASEC Management AAM a la resolución sin número de junio 25 del juzgado octavo penal del Callao.
estando a que difería la fecha y denominación. Se le pidió a la defensa la presentación de la prueba número 25. Mediante escrito de fecha 9 de agosto de 2024, la defensa de Linares Anoja presentó escrito cumpliendo el mandato de la Sala Penal Especial, adjuntando correctamente la prueba documental número 25, escrito de apelación ARAN AC AAM a la resolución sin número del 25 de junio de 2014 del Juzgado Octavo Penal del Callao, reseccionado con fecha 26 de junio de 2014. Habiéndose tenido por cumplido el mandato, corresponde dar lectura a la prueba documental número 25, conforme a lo aclarado en el último escrito, tal como lo ha mencionado la defensa en esta audiencia. De mañana vamos a realizar la prueba 25 que acabamos de indicar y vamos a proseguir con la prueba documental que corresponda. ¿Ya? Mañana nuestra sesión es a las 2 de la tarde, de 2 a 5, ¿no? Mañana es jueves 26, 2 a 5. Los señores procesados bajo los apremios de ley que corresponden, los señores abogados, jueces y fiscales bajo la responsabilidad disciplinaria que competen. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Presidente, ¿Cómo termina? Diga usted. sí, Diga usted. un momento, por favor. No sé si ¿Cómo podemos no? conversar a las Claro 2:20, a las 2:20, por favor, Claro que porque sí. mañana, hoy día se suspendió la audiencia para continuar la mañana y en 20 minutos lo cerramos 2 y mañana, 30, ¿ya? mejor. Mañana 2 y 30 empezamos. Sí, el juicio. le Ya, para agradeceré que mucho, sea- presidente, y no, gracias no, también a las el partes. nivel del trabajo que tiene usted en esa cosa. Ya, mañana a las 2 y 30 empezamos, por favor. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta mañana. 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 Gracias. Buenas Mañana, tardes. con permiso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.